Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero, decirles que soy Gabriela Egaña, agradecer la invitación de Julieta a poder participar del seminario y en especial pedirles disculpas porque la idea no era un videíto, sino poder tener un ida y vuelta el lunes a las 8 de la mañana, pero bueno, parte de los vaivenes de la Administración de Justicia son estos cambios a último momento y bueno, la decisión de presencialidad que impide que él pueda acompañarlos y acompañarlas mañana. El tema que nos convoca hoy, que por cierto, creo que la bibliografía que tiene en su vida es bastante contundente sobre el punto, no deja de ser un tema apasionante, porque aparte está cursado por otros temas dentro de lo que es el programa de Sociología Jurídica. Ustedes van a ver que sí o sí en la Administración de Justicia va a circular los vocablos acceso a la justicia, perspectiva de género, porque son tres materias que no pueden separarse, que no pueden dividirse, que deben verse, a mi criterio, en forma conjunta. Lo primero que tengo que decir de la Administración de Justicia es que no podemos olvidar que se trata de una organización, y como diría Fusito, toda organización pretende mantener su statu quo y el poder. De ahí que utilice todas las herramientas y todas las posibilidades a su favor para mantenerse en ese estado en el que se encuentra. Y la Administración de Justicia, como hemos visto y como la realidad nos muestra día a día, no escapa a esa máxima que ya Fusito dijo hace casi 40 años. Un poco estas cuestiones las podemos ver en el video de Lorenzetti. Yo creo que desde que Julieta me convocó para esta charla hasta hoy, creo que la Administración de Justicia nos ha demostrado que aún nos puede sorprender y aún nos puede llamar poderosamente la atención con las decisiones que se toman en su seno. Primero tendríamos que dividir la Administración de Justicia en una faz interna, que está conformada por los y las operadores y operadoras jurídicas, y entre ellos encontramos a todos los actores y actrices que conforman la Administración de Justicia, que van desde la persona que ejerce el poder más absoluto, diríamos, y absoluto no es una palabra que estoy utilizando al pasar, hasta los empleados y las empleadas de cargos menores. Y por el otro lado tenemos el hacia afuera de la Administración de Justicia, que ahí entran a jugar particularmente en juego el acceso a la justicia y el acceso a la justicia y la perspectiva de género. Debo reconocer que la perspectiva de género dentro de este ámbito externo tiene su correlativo con la lucha incansable que están llevando a cabo dentro también del seno del Poder Judicial para que haya una sensibilización en cuestiones de género. Pero tomemos la perspectiva de género en disculpas por la interrupción, pero bueno, hoy siendo el Día de la Madre, he recibido un pequeño presente de desayuno, así que lamentablemente tuve que abandonar la sesión y ya volví. Les estaba diciendo de las dos fases que yo considero importantes de la Administración de Justicia. En relación a la fase interna, que es los protagonistas y las protagonistas de la Administración de Justicia, hay distintos estudios relacionados con la forma de incorporarse, la forma de ingreso a este sistema tan complejo.
Recuerdo estudios de Ezequiel Kostenboim, incluso de Diego Robles, en los que las formas que ellos relevaron de acceso tenían que ver con la famosa liga del contacto, de ser familiar de, ser amigo de, ser conocido de. En realidad es así, sin perjuicio de que hay en ocasiones situaciones que viran esta forma de ingreso al Poder Judicial, porque tengan ustedes en cuenta que el hecho de ser amiga o amigo, o conocido o conocida, o familiar de una persona que está en el Poder Judicial, no implica que la persona que ingresa tenga la vocación, o siquiera tenga las herramientas que se requiere para ser parte de este sistema, complejo por cierto, pero sobre todas las cosas la vocación, porque se está prestando un servicio de justicia. Entonces, muchas veces se pierde de vista esto en la práctica diaria. Yo tuve la suerte de ingresar al sistema por la figura de la meritoria, de la persona meritoria. Es decir, mi ingreso no tuvo que ver con un familiar o demás, pero sí tuvo un contacto, que eso no lo puedo perder de vista. La figura de la persona meritoria llegó al conocimiento mío a través de una persona que era parte del Poder Judicial. Entonces, pasé una entrevista y ahí quedé trabajando en forma ad honorem en el Poder Judicial hasta que comencé una carrera judicial. Pero como ven, también yo me enteré de las características de esta posibilidad de ingreso a través de un conocido. O sea, no es algo que se tenga vox populi y demás. Ahora directamente el ingreso está bastante restringido, tanto en poder federal como en poder local, está básicamente basado en el conocimiento o en el contacto y demás. Esto hace, como siempre digo yo, que como el ingreso no tiene que ver con la vocación o con el deseo de ser parte de este sistema o de este servicio de justicia, muchas veces tiene implicancias en el desarrollo de la labor. Sobre todo porque son labores que están marcadas por hábitos y costumbres, no quiero detenerme en Pierre Bourdieu, pero que están muy arraigadas y que el hecho de no mantenerlas o de no seguirlas también causa cierto resquemor en compañeros y compañeras de trabajo que tienen más años en el servicio de justicia. El acceso de magistrados y magistradas no es tan difícil de verlo en este mismo sentido de un conocido o un conocido, o una conocida. Todos sabemos que el ingreso al Poder Judicial en calidad de juez o jueza requiere un examen teórico, práctico, y luego pasar por una entrevista primero en el Consejo y después, si se tiene la suerte, entre comillas, de ser elegido en el Senado, y ahí se tomará la decisión, generalmente así sucede, de ser parte de este servicio de justicia. Pero convengamos que siempre se requiere para integrar las ternas al menos una pata política, un conocimiento, una llegada, un conocido o una conocida dentro de los espacios de decisión. Esto no cambia. Yo creo que en la época, antes de la reforma constitucional, cuando la decisión dependía del presidente, era algo muchísimo más transparente. Por lo menos así lo veo ahora, son demasiados
los favores y las peticiones que se terminan debiendo, entonces hace que afecte a mi criterio la parcialidad judicial. Hubo un intento de reforma en 2013, no sé si ustedes recuerdan, la democratización de la justicia, que uno de los textos de Gerlero lo menciona, y también hace referencia al video de Lorenzetti. Lo que se intentó en ese punto fue controlar y regular el acceso a los cargos inferiores y a su vez el nombramiento de miembros del Consejo y en última instancia la elección de los jueces. Claramente no, con el fallo Rizzo, como también menciona Lorenzetti, se echó por tierra las posibilidades de reforma porque se declararon inconstitucionales los artículos que mencionaban la elección de los consejeros por voto popular, porque tenía en los fundamentos del fallo, tenían una imposibilidad de que se confundiera la faz política con la faz judicial, por ende las ideologías tendrían una mayor preponderancia dentro de la elección, por lo que se vería afectada la independencia y la imparcialidad judicial. Y justamente de lo que se trata el fundamento básico del fallo es de evitar que los jueces y las juezas tengan una posibilidad de contacto con la política, de manera tal de que pierdan estas dos cualidades que los hacen incólumes prácticamente. Todos sabemos que no es cierto que no haya una conexión entre la política y la justicia. La mayoría de los fallos tienen que ver con un momento político que se está viviendo. Basta recordar, a modo de ejemplo, la famosa corte de la mayoría automática de la época de la década del 90, que, bueno, ahí tenemos el antecedente de la autoelección del juez de corte. Pero de eso vamos a hablar más luego. Ustedes seguramente son muy chicos, pero recordarán que la mayoría automática de este gobierno de la corte del gobierno de Menem tuvo preponderancia en particular para legitimar la reforma del Estado, con fallos en los que se avalaban las tarifas telefónicas y demás, y tuvo que ver también con la afectación de las jubilaciones, un carácter bien neoliberal del tipo de gobierno de que se trata, con el caso Chocobar, y aún más con una restricción de las libertades y del artículo 19 de la Constitución Nacional, con el fallo Montalvo, que dejó de lado la doctrina basterrica en cuanto a al consumo personal de estupefacientes. Fallo Montalvo que fue dejado de lado, por suerte, por Arriola, pero varios años posteriores. Entonces es imposible no ligar, como les decía, la política con la administración de justicia. Más aquí, uno de los fallos claves durante el gobierno de Macri fue el CEPIS, que fue las tarifas de luz y luego de gas, o al revés, que no se habían aumentado sin hacerse una audiencia previa. Recuerdo claramente el fallo porque tocó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata expedirse sobre el tema a raíz de una presentación efectuada por la agrupación CEPIS,
y con voto mayoritario de la única jueza que hubo en la Cámara Federal de La Plata desde su formación a principios del siglo XIX, que lamentablemente falleció en 2019, y el juez para el que yo en ese momento estaba relatando, que era el doctor Schifrin. La decisión fue avalada por la Corte, que indicó que se había pasado por alto lo que legalmente se debía hacer, que era un llamado a audiencias previas. Para que vean cómo la pata política tiene que ver con esto, luego de ese fallo, Schifrin tenía 75 años y había presentado un amparo para mantenerse en la función, amparo que en ese momento estaba avalado por la doctrina Fait, que provenía de la Corte de la mayoría automática. Paradójicamente, la doctrina Fait fue dejada de lado por la doctrina Schifrin, en la que se estableció que a partir de los 75 años los jueces deben jubilarse y renunciar. Llama poderosamente la atención que mes después del fallo Cepis, el Estado Nacional, como parte demandada, hiciera presentaciones en la Corte para que se reavivara un caso que estaba dormido hacía un par de años, con el agravante de que días antes de que saliera el fallo Schifrin, una de las juezas de la Corte, se había asegurado su permanencia a través de un amparo que no fue apelado por el Poder Ejecutivo Nacional. Como ven, quizás lo digo un poco dolida, porque tuve el privilegio de trabajar con uno de los, considero, últimos jueces solventes, muy solvente, en cualquiera de las materias de las que se les ocurra, porque la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata es multifuero, o sea, ustedes dentro de la Administración de Justicia van a tener que expedirse acerca de infinidad de cuestiones, desde derecho a la salud, desde un amparo previsional, de una excarcelación, etc. Entonces eso requiere una sapiencia y una sabiduría superlativa de parte de quienes ejercen la máxima magistratura en estos casos. Perdonen esta digresión, pero como ven, el servicio de justicia no está alejado de las emociones y los sentires de cada uno y cada una de sus miembros y miembros. Pero, bueno, con esto creo que significo claramente cómo es la relación inescindible entre política y justicia. Algo que quería comentarles también tiene que ver con los comentarios que hace el juez Lorenzetti en cuanto a el Poder Judicial como un poder contramayoritario. Las características de nuestro Poder Judicial es una copia de lo planificado en Estados Unidos por Madison y Hamilton. Y en ese momento se planteaba la existencia de un poder judicial que no fuera de elección popular, pero que tuviera los suficientes frenos y contrapesos como para que no se tornara un poder incontrolable. De manera tal que se pensó en el juicio político, en el juicio por jurados, en el jury de enjuiciamiento, en que tuvieran una independencia y una imparcialidad, etcétera, de manera tal de estabilizar ese sistema, pero también poniéndoles un coto, un control con, por ejemplo, en nuestro caso, el Consejo de la Magistratura.
Cuando habla de poder contramayoritario, se refiere a esa discusión que también la van a ver, que la trata Gargarella, en cuanto a cómo un poder ejercido por una minoría, que no es una minoría elegida por la población o la ciudadanía, que a su vez es una minoría sesgada por determinadas características socioculturales, puede tener tanto o más poder que los otros poderes del Estado. En principio, lo que se considera se eleva en demasía las características del Poder Judicial como poder del Estado, considerándole como que tiene la última palabra en todas las cuestiones en las que se refiere a política y legislación. Lamentablemente nuestro Poder Judicial se ha convertido en eso después de asuntos tales como el corralito financiero o los reajustes previsionales y demás, en los que siempre la última palabra la ha tenido el Poder Judicial, porque ha tenido que dilucidar conflictos que eran de imposible resolución si no fuera en el ámbito judicial. Recuerden el corralito financiero, recuerden la famosa frase de que el que depositó dólares recibirá dólares, que no fue así, y que fue necesaria una resolución de la máxima autoridad judicial de nuestro país para definir qué es lo que se devolvía y a quién. Para llegar a ese último fallo, que fue Massa, hubo discusiones interesantísimas en la Corte, desde el fallo Smith, San Luis, Bustos, Valls, Kujarchuk, Massa. Esto es, no se devolvía todo lo que se había depositado y no se devolvía a todas las personas que habían depositado. Había una disquisición en cuanto a las características de los depósitos y de las personas depositantes. Algo similar pasó con los reajustes previsionales, una cuestión que debería estar legislada y totalmente zanjada ya, aún sigue como un tema de discusión, a pesar de que ya tenemos los fallos de corte. Recuerden que yo mencioné Chocobar. Chocobar fue dejado de lado, y tenemos Bádaro 1, Bádaro 2, Sánchez y demás, en todos los cuales se sigue una línea de la manera en que se deben reajustar los saberes previsionales, que aún hoy no solo no se reajustan de esa manera, sino que las leyes que se han ido sancionando a posteriori no contemplan estas formas de reajuste. Contemplan todas formas de reajuste en perjuicio del jubilado y la jubilada, por lo que el Poder Judicial sigue manteniendo un criterio en el reajuste. ¿Cuál fue el cambio fundamental para una buena administración de justicia, para un buen servicio de justicia, en los casos de los reajustes de haberes previsionales? La Corte se dio cuenta de que con el sistema procesal imperante y con la creación de las cámaras previsionales con sede en Capital Federal, se estaba afectando superlativamente el derecho humano de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que una persona que estaba en Salta y en Jujuy, si tenía un fallo que no estaba a su favor en un tribunal de primera instancia de Salta, Jujuy o de Tierra del Fuego, debía litigar en forma de apelación en la Capital Federal, en la Cámara de la Previsión Social. Imagínense la afectación y obstáculo impresionante que suponía para una persona que estaba a más de 1000 kilómetros desde la sede en la que debía apelar, ejercer su derecho de defensa. A raíz de eso aparece uno de los primeros fallos, que es el fallo Pedraza, en el que la Corte efectúa un interesante concepto de lo que es el acceso a la justicia, marcando estos obstáculos que les estoy diciendo. Y requiriéndose, en ese caso, que
dejara de funcionar como único fuero de apelación la Cámara de la Seguridad Social, para que asumieran su competencia las cámaras de las distintas zonas de nuestro país como grado de apelación de los tribunales inferiores. Eso tuvo dos consecuencias, una muy buena y una muy mala. La primera consecuencia buena fue que los justiciables y las justiciables vieron derrotarse un obstáculo muy importante que había en cuanto al acceso a la justicia. Y se suponía que terminar con esa distancia en kilómetros entre la zona de residencia y la zona de apelación iba a marcar un punto de inflexión. Sin embargo, esas modificaciones en cuestiones de competencia no fueron llevadas de la mano junto a una modificación en personal e infraestructura. Por ende, lo que se logró por el lado de remover un obstáculo de distancia, se conformó en otro obstáculo que fue la demora judicial. Piensen ustedes que todas las cámaras de apelaciones federales del país no tomaban temas previsionales, sino que era competencia exclusiva de la Cámara de la Seguridad Social, por lo que se vieron de pronto en la necesidad de capacitar a personas que pudieran resolver estas cuestiones. Toda capacitación, más cuando se trata de índices de reajuste y demás, lleva tiempo y requiere toda una reestructuración de la capacidad del personal que actúa y a su vez de las oficinas que se conforman alrededor, que implican insumos varios como computadoras, como impresoras, como papel. Esto marcó un declive importante en la administración de justicia en los tribunales federales y marcó también una nueva forma de retraso. Entonces, vemos por un lado que se remueve un obstáculo, pero a su vez la misma justicia no previó, mismo tribunal, máximo tribunal de justicia, no previó que se iba a formar otro obstáculo, tanto o más problemático que la distancia. Sin perjuicio de eso, hay que valorar que se haya removido esa cuestión de la distancia para apelar, sobre todo en personas vulnerables, como son los jubilados y las jubiladas. Perdón, me fui, pero cuando hablo de esto es como que me pongo también salgo del rol de profesora y me pongo también en el rol de relatora de cámara y a veces, insisto, las emociones van más rápido que la cabeza pensando en lo que tengo que decirles o no. Pero bueno, este poder contramayoritario que mencionaba Lorenzetti, que llamó la atención que lo mencionara porque nunca antes estuvo de acuerdo con esa configuración del Poder Judicial como un poder contramayoritario, siempre se planteó esa discusión de la elección de los jueces, como les decía, y demás. Pero bueno, ahora evidentemente la visión de Lorenzetti, después de lo que ha sucedido con los distintos vaivenes de la Corte, con el último papelón a mi criterio de una autoelección de un juez como presidente de la Corte, quizás ha cambiado un poco su forma de pensar. Sin perjuicio de ello, esta idea es retomar lo que dije al principio. En toda organización lo que se trata de mantener es el statu quo. Piensen si no en estas luchas de poder para quedarse con la presidencia de la Corte. Lo mismo sucede con las presidencias de la Cámara, con las presidencias de las asociaciones de magistrados y magistradas. El poder que eso significa está también arraigado en el servicio de justicia.
no me animo a decir si para bien o para mal, pero bueno, eso lo dejo a su criterio y a la manera en que ustedes vean este servicio de justicia como funcional o no a la sociedad. Y la otra pata que yo les decía de la administración de justicia en su faz externa, pero a su vez interna, tenía que ver con la incorporación de la perspectiva de género al servicio de justicia. Dentro del Poder Judicial Federal, esta incorporación se dio entre los años 2009 y 2010 con la conformación por la doctora Argibay de la Oficina de la Mujer. Eso permitió que se formara en sensibilización de género a empleados, empleadas, funcionarios, funcionarias, jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación. Claramente la formación no se dio de la misma manera en todo el país y tuvo mucho que ver en su real implementación la sanción de la ley Micaela. ¿Qué es lo que se relevó y se observó y se advirtió en los talleres de perspectiva de género? En primer lugar, que la máxima resistencia a tener en cuenta la perspectiva del género al momento de emitir sentencias o de dictaminar, la mayor aprehensión sobre el tema la tuvieron aquellos que ejercían los cargos más altos. Digo aquellos porque lamentablemente es una cuenta pendiente, a mi criterio, porque los altos cargos de la magistratura están ejercidos en su gran mayoría, me arriesgaría a decir un 90%, por hombres. Que era justamente una de las características de ese poder contramayoritario. Hombres blancos de clase media alta. Les ponía como ejemplo la Cámara de la Plata, creada a principios del siglo XIX, del 1900, recién tuvo una representante mujer, que a su vez logró que se implementara en la Cámara, la Oficina de la Mujer de la Cámara de la Plata. Asumió en el año 2011 y lamentablemente falleció en el año 2019 y bueno, aún no ha sido reemplazado su cargo, pero tampoco se vislumbra que sea reemplazado por una mujer. Recordemos también que a partir del 1 de noviembre no va a haber más juezas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que su reemplazo sea una mujer. Y las situaciones suceden en los distintos tribunales del país, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires solamente está la doctora Hilda Kogan de jueza del tribunal, próxima a jubilarse, así que esperemos que las vacantes que hay sean cubiertas por mujeres, pero bueno, tampoco tengo muchas expectativas y esperanzas en eso, porque evidentemente es un tema que tampoco está en agenda. Pero les decía, siempre la reticencia es parte del grupo que tiene el máximo poder, en particular de decisión y de administración en el Poder Judicial. No digo que no hayan sido capacitadas, sin embargo, son cuestiones que representan muchísimos obstáculos a la hora de proponer la capacitación de quienes ejercen cargos altos y sobre todo de que participen activamente de esa capacitación. Una de las cuestiones que se ha dado es que los consejos de la magistratura han puesto como requisito tener un curso en sensibilización y en perspectiva de género
por lo que aquellos que quieren concursar se han abocado a estas prácticas y estos talleres. Esperemos que eso haga mella en las conciencias y en las particularidades de cada persona, de manera tal de que se vea plasmado en las actividades reales que se ejercen en el servicio de justicia. No sé si he sido clara, no quise repetir los textos, sino tratar de darles un pantallazo general de lo que es la realidad hoy, que puedo decir distinta luego de la pandemia a lo que fue antes del 20 de marzo de 2020. Creo que la pandemia ha hecho huella, ha marcado al personal, sobre todo al personal, empleados y empleadas de los poderes judiciales en cuanto a esa capacidad de sobrellevar la administración de justicia y el servicio de justicia desde casa y a través de un sistema informático con deficiencias y muchas, tanto en federal como en local, y que yo no sé si ha estado a la altura de las circunstancias como han pretendido la población toda. Lo que les puedo decir es que no ha bajado la cantidad de conflictos, sino que se han incrementado, en particular todo lo que tiene que ver con prestaciones médicas. Prácticamente en los tribunales federales de la Ciudad de La Plata hay por semana casi 10 amparos por cuestiones de salud. Eso marca la problemática socioeconómica que está atravesando nuestro país y que se ve plasmada siempre en la actividad o el servicio de justicia. Una cosita más que les quería comentar es que ya en 2003 el doctor Quiroga Lavie planteó la posibilidad de que se analizara el servicio de justicia en base a los parámetros de las normas ISO 2001. Hubo una prueba piloto, pero fíjense que estamos a 2021 y es imposible prácticamente utilizar los parámetros de efectividad de estas normas en el servicio de justicia. Creo que es más un servicio a pulmón que medible por la calidad del servicio que se presta, sin perjuicio de que hay recursos humanos importantísimos, pero bueno, la calidad de los insumos y muchas veces las decisiones que se toman no están a la altura de las circunstancias. Les estoy a disposición para cualquier duda, para cualquier consulta. Lamento nuevamente no poder hacer una clase sincrónica de 2 horas en que podamos tener un intercambio de ideas y de opiniones, que para mí es lo más hermoso de toda clase. Ya de por sí es costoso dar una clase por Zoom. Se imaginan que un video viendo mi propia cara no es lo más acorde a esta situación. Sin perjuicio de ello, espero haber sido un poco clara, haberles contado un poco la realidad tribunalicia y sobre todo las esperanzas que hay en que nuestro servicio de justicia sea siempre mejor. Todo es mejorable, en particular el servicio de justicia. Me despido, que tengan una buena semana y ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.